altas y bajas. ¿Estamos todos menos Guille o hay algo más? Hay alguna cosilla por ahí, bueno, como todas las semanas, ¿vale? Algún percance, algún traumatismo, sobrecargas musculares y, bueno, hasta el final no sabremos con cuántos futbolistas no vamos a poder contar, pero bueno, en principio nos gustaría contar con todos, salvo con Guille, que sí que está descartado. No quiero decir nombres. Prefiero un poquito por... No dar pistas, ¿no? Sí, por no dar pistas, y como tampoco a lo mejor te engaño y te digo que un jugador no llega y después llega, porque yo sé que todos tienen ganas de jugar los domingos, entonces bueno, hasta el final hay que esperar para ver si llegan a tiempo. Comentábamos ahora mismo que el Arosa 11º, pero gana el domingo y está a 2 puntos del Compostela. O sea, esta liga es que es una igualdad tremenda, ¿no? Sí, una liga muy igualada, tanto numéricamente como los partidos, porque tú ves los partidos y hasta los equipos que a día de hoy están ocupando los últimos lugares de la clasificación, pues están compitiendo bien. Entonces, bueno, al final es lo de todas las semanas, intentar dar el 100%, competir a nuestro mejor nivel y después estar afortunados y poder sacar resultado positivo. Y es un derbi bonito, a ver, se supone que hay buen ambiente. Y es un derbi que, por cierto, que los 4 anteriores, a ver si a ver si va vencida, Evidentemente es un derbi, pero son 3 puntos como los demás, ¿no? Hay una connotación de cercanía, de que seguramente en el campo de la Rosa va a haber mucho aficionado del Compostela y ojalá brindemos un buen espectáculo los dos equipos y que ganemos nosotros sobre todo. ¿Te preocupa algo especialmente del rival? Sobre todo que es un equipo que compite muy bien. Es un equipo con jugadores que tienen una personalidad marcada y que es un equipo que se agarra a los partidos y compite muy bien. Más allá de individualidades que también la tiene, porque tiene buenos futbolistas para esta categoría, pero sobre todo me quedo con eso, ¿vale? Después, un poquito lo que dices tú de la connotación de la rivalidad que hay en estos partidos, pues seguramente haga que todavía pues el partido que tenga más ritmo, que haya más disputas. Entonces, ya te digo, nosotros tenemos que intentar afrontarlo como afrontamos todas las semanas, con la máxima concentración, con intentar dando nuestro mejor nivel y a partir de ahí pues la pelota es la que dicta sentencia. Ya has sentado la última, ya has sentado bien al equipo nuestros puntitos contra el Avilés, es un partido en la clave, bueno, eso siempre ayuda. Sí, te refuerza moralmente y sobre todo los chicos a nivel de confianza, siendo conscientes de que hubo momentos que lo pasamos muy mal. Entonces, estuvimos viendo el porqué o saber las razones por las que durante 20-25 minutos lo pasamos tan mal y a partir de ahí creo que el equipo se supo rehacer, sobreponerse, volver a ser un poquito más lo que buscamos y creo que la segunda parte fue mucho mejor. Entonces yo creo que el equipo esto lo sabe porque aparte de ser gente trabajadora, yo creo que es gente sensata y que ve las cosas y a partir de ahí lo que nos queda es seguir trabajando. Pero antes de que no le Álvaro Casas, que el otro día sí que se fue lesionado. Sí, es uno de los casos, es uno de los casos que está entrenando, hay partes que hace con nosotros y hay partes que está trabajando al margen y que es uno de los que sí que es duda, pero es un poco el caso que te decía antes, es un chico que quiere jugar sí o sí, pero también tenemos que valorar los riesgos que supone el que pueda disputar el partido y que a lo mejor en vez de perder una semana lo podamos perder por más tiempo, ¿no? Entonces, en función de eso decidiremos seguramente el sábado o hasta el domingo, porque mi intención es llevar convocada toda la plantilla a Villa García y decidiremos ya estando allí en el estadio. Hablando de riesgos, Rodri, creo que hacéis el otro día uno de los goles, es un regalo de Pato en el intento de sacar juego a balón. ¿No? Había sido... Sí. Está viendo, a ver, el otro día lo hizo Carvajal con el Madrid, o sea, le regaló una día a Nil que no fue gol porque punto. Pero me refiero, esas son las... estáis concediendo más de lo que... Sí, de lo que no suele ser habitual, sabiendo que, y otras veces al final, esa manera de sacar jugador a balón le da la ventaja, ¿no? En el ataque, pero ¿cómo gestionáis esa...? Pues con normalidad, evidentemente es un tema que abordamos porque la mayoría de los goles, un porcentaje muy alto, han sido por errores individuales, o colectivos, pero errores graves que hay que intentar subsanar y después lo que nos queda es, aparte de verlo y de reconocerlo, que los propios jugadores lo
así lo ven y me lo han reconocido, es seguir trabajando, y saben que evidentemente yo sé que los fallos se cometen, son involuntarios, pero bueno, tenemos que seguir trabajando para que no se den, pero es que no nos queda otra, saber reconocer lo que pasa y a partir de ahí intentar que no suceda. De hecho, hablábamos antes de una de las cosas que decía, o que cree que los Arosa deberían intentar, es presionar muy arriba, intentar robar muy arriba o forzar fallos de... Sí, seguro que nos quieren hacer un partido incómodo, ¿no? Y el partido incómodo pasará por eso, ¿no? Porque haya mucha presión, que los jugadores, nuestros futbolistas no estén cómodos, que haya mucha disputa, mucho balón dividido, bueno, normal, él lo lleva a ese terreno porque yo creo que es un escenario en el que ellos se manejan bien. Entonces, nosotros creo que este año hemos dado un paso adelante en ese aspecto, ¿vale? Un poco, bueno, pues un poquito por la gente que hemos traído, ¿vale? Igual que hemos perdido en otras partes, creo que en ese aspecto hemos ganado, ¿no? Que el equipo disputa mejor o bueno, no rehuye tanto el contacto, si tiene que estar durante determinados momentos sin balón, creo que defendemos mejor. Bueno, son distintas variantes que creo que hemos ganado este año con los futbolistas que hemos traído. Lo que sí es seguro es que los vais a encontrar con un rival que va a ser muy difícil de desordenar, ¿no? Sí, eso seguro, sí, ya es un rival, ya jugamos en pretemporada con ellos, yo los he venido siguiendo durante la liga y sí que es un rival que en todo momento está muy ordenadito, ¿vale? Normalmente se pone en 4-4-2 en plegado, ¿vale? Después en ataque sí que se estira y adquiere un 4-3-3, pero bueno, en todo momento intentan estar ordenados, tiene gente muy disciplinada. Y bueno, y a partir de ahí nosotros tenemos que trabajar, madurar el partido, esperar nuestro momento, intentar hacer lo mismo que ellos, de estar ordenados, de ser solidarios, de trabajar en grupo y aprovechar las oportunidades que tengamos. ¿Te preocupa la meteorología, el tiempo que puede hacer, que si va a llover? Sí, el aire sobre todo. A mí lo que más me preocupa es el aire, ¿vale? Yo fui futbolista y bueno, cuando jugaba, evidentemente si llueve, cae una tromba de agua, pues también es incómodo, pero bueno, al agua te acostumbras, ¿no? Lo que te descoloca un poco es el aire, un poco por los pases, porque no sabes si va a hacer un extraño, porque en el propio campo estás incómodo. Bueno, es más el aire y después evidentemente el terreno de juego, pero bueno, vi que esta última parte de la temporada el campo pues había mejorado mucho, sorprendentemente. Me sorprendió los últimos partidos que le vi contra Salamanca y Langreo, el campo estaba mucho mejor y ojalá el campo esté bien y bueno, los dos equipos podamos brindar un buen espectáculo.